Muy buenas tardes. El objetivo de este video es que podamos recordar lo que se va a hablar en la sesión referente a nuestro plan de trabajo, los objetivos que se pretenden alcanzar en los próximos 30 días y todos los elementos que se tienen que hacer cambios tanto dentro de la casa como dentro de la forma de trabajar con el niño. ¿De acuerdo? Esperando que con esto nosotros podamos tener un avance significativo y de esa manera poder avanzando dentro de la terapia del lenguaje. Muchas gracias. Vamos a continuar. Lo que vamos a aprender hoy. Primero que nada, cómo aprenden los niños, particularmente hablando del niño con autismo, la importancia que como padres necesitamos conocer su estilo de aprendizaje, esto porque es precisamente a veces el obstáculo para que ellos puedan hablar. También la importancia que tiene, qué actividades hay que hacer para que un niño inicie el habla y pues que necesitamos preparar hoy lo que es un escenario dentro de la casa, un calendario para que sigamos las actividades y nuestro niño vea que estamos siguiendo actividades, ¿sale? Y que es importante que vamos a utilizar para esto nuestros sentidos, me refiero a los del niño, y la imitación como una manera de enseñar la comunicación que primeramente se pueda convertir en habla. Es importante mencionar que para que exista el habla, que aquí lo ven ustedes como señalado como lenguaje expresivo, necesita existir antes algo que se llama lenguaje receptivo. ¿Qué es el lenguaje receptivo? Comprender las instrucciones que alguien nos da. Para que esto ocurra, nosotros tenemos que haber ya desarrollado algo que se llama seguimiento de instrucciones. Es decir, alguien me dice que yo realice una tarea y al comprenderla la realizo. ¿Cómo se da el seguimiento de instrucciones? Dado que existe alguien que me enseñó la imitación, qué es lo que quieren que yo haga, por lo tanto lo hago y de esa manera lo repito cuando alguien me lo pide. Para esto necesito haber trabajado o necesito haber ya tenido claramente bien desarrollada mi percepción auditiva, visual, táctil, olfativa, porque cada orden puede tener alguna característica especial, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, prende la luz, me enseñan el botón, pero al momento que aprietan el botón, se ilumina la luz, se ilumina el cuarto de luz y entonces observo que esto está pasando. La atención es un elemento fundamental que es con lo que inicia todo esto, porque es donde yo presto atención. Cuando papá me dice prende la luz y está cerca y prende el botón, me di cuenta que ese botón hizo un cambio. Estuve prestando atención a la acción del papá y al sonido del papá, a la voz del papá. Entonces, todos estos procesos son necesarios para que podamos tener lenguaje receptivo, porque esto se vuelve a repetir en términos de imitación y podemos desarrollar lo que es un lenguaje expresivo. A esto se le llaman habilidades recurrentes y nosotros en modo de terapia tenemos que trabajar la manera de juego. ¿Por qué tenemos que trabajar la manera de juego? Porque de lo contrario nuestro niño se puede aburrir, fastidiar y entonces pues nada de estos procesos van a ocurrir. ¿De acuerdo? Algunas definiciones breves. Creo que ya las he mencionado, pero lo digo así. ¿Qué es la atención? La atención es una función de nuestro cerebro. En todos los animalitos, en todos los seres humanos existe la atención, pero en muchas ocasiones necesita ser estimulada para lograr un mejor desempeño. ¿Sí? ¿Qué nos permite la atención? Enfocarnos en un estímulo, en una señal en particular, como puede ser la voz de la mamá. Y al mismo tiempo la atención nos permite que otros estímulos como olores, sonidos, no nos hagan tanto efecto. En algunos casos, cuando un niño tiene autismo, esto es un punto de trabajo porque pareciera que los estímulos llegan con la misma intensidad al mismo tiempo al menor. Entonces, esto lo vamos a trabajar hoy con algunos ejercicios que estaremos hablando, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es que ustedes tengan este referente. Segundo, la atención es la base de la percepción. ¿Qué es la percepción? También es una función del cerebro y aquí como un proceso que nos permite organizar la información que nuestros sentidos captan. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la atención es en lo que yo la dirijo. Por ejemplo, estoy observando. El sentido que estoy trabajando es el sentido de la visión y esto, al llegar a mi cerebro y se organiza, permite el aprendizaje. Muchas veces en los niños con autismo este proceso
está desorganizado. Como decíamos, los estímulos llegan al mismo tiempo. Entonces, hacer pequeñas tareas en donde se enfoquen hacia un solo estímulo ayuda. Y en niños pequeños en los cuales hay un retraso del lenguaje, suele también ser un problema la organización sensorial. Es por eso que es importante que nosotros trabajemos desde la atención, la percepción, antes que entrar con las palabras, porque sin estos procesos las palabras no tienen un sentido. Algo que es importante y ocurre después de la atención en la percepción es un tipo de aprendizaje llamado imitación. Aquí el menor observa a un modelo que es un papá, que es una mamá, incluso los animalitos, incluso las caricaturas, y lo que está realizando, si es de interés al niño, lo va a realizar por sí mismo, porque la actividad es interesante, es divertida, es llamativa. A eso le llamamos imitación. Es una condición básica del aprendizaje y está en todos los vertebrados, en todos los mamíferos. Entonces, esto en automático en muchos niños existe. El ejemplo más común es la sonrisa social. Tengo un bebé de 3 meses, yo le sonrío, el niño me ve y sonríe, ¿no? Esa imitación existe. Cuando hay retrasos en el lenguaje, cuando hay conducta o signos de conducta autista, la imitación pareciera que no ocurre intencionadamente como lo haríamos en las otras ocasiones. Entonces lo que tenemos que hacer es ser atrayentes hacia el menor y la conducta que deseamos que realice. Esa conducta debe de ser específica para un objetivo y debe de ser en una situación breve y corta para que el niño lo realice. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones damos palabras y cuando damos palabras eso se le llama seguimiento de instrucciones. Le dimos ve y haz, ¿no? Por ejemplo, agarro un trozo de papel, corto ese trozo de papel del rollo, lo llevo a mi nariz y limpio. Esperaríamos que el niño, por observación y al seguir la instrucción, hiciera lo mismo. Cuando no pasa esto, es porque nosotros no hemos logrado fortalecer esto, un aprendizaje por observación. El niño está viendo, pero no está asociando. Entonces, por eso es que es importante trabajar la atención y la percepción, porque esto nos da la imitación. Y si la imitación ya ocurre, entonces hay que averiguar si puede imitar lo que deseamos o todavía está muy lejos de su nivel. Un elemento muy importante es el seguir instrucciones. El seguir instrucciones, vean cuál es la serie de pasos. Seguir con atención y comprender la orden que se nos pide. ¿Sale? Muchas veces las órdenes no son solamente a partir de palabras. A veces podemos leer la palabra o incluso imágenes. A eso se le llama aprendizaje pictográfico, que también con los niños con autismo, también con los niños con retrasos severos en lenguaje, les ayuda. E incluso las imágenes pueden convertirse en movimientos como el lenguaje de manos. Entonces, vamos a dar cuenta que es importante que la atención, percepción, imitación nos dan la base para que alguien pueda seguir instrucciones. Realizar una acción específica después de recibir la orden que sea breve y concreta. ¿De acuerdo? Si la conducta que se realizó es exitosa, debemos felicitar a nuestro menor, debemos ayudarlo. Para seguir instrucciones es importante que las órdenes sean sencillas, sean claras y sean cortas. A veces son solamente una palabra y una acción. Me es excelente cuando los tiempos de atención del niño son muy cortos. ¿De acuerdo? Son actividades que deben de ser divertidas para el niño porque queremos jugar con él. Así entonces nosotros vamos llegando a lo que es la comunicación y el lenguaje. Entonces, aquí observen que todos estos elementos a los que hemos estado hablando ahorita del lenguaje receptivo se van a convertir en el lenguaje expresivo. Por eso necesitamos nosotros conocer un poquito algunos conceptos que nos van a ayudar. Estos conceptos son la comunicación, los tipos de comunicación y dentro del lenguaje lo que decíamos lenguaje receptivo y expresivo. ¿Qué es la comunicación? La comunicación hace referencia a todo sistema que nos permite que una persona, un emisor, pueda mandar un mensaje a alguien llamado receptor. ¿De acuerdo? Es importante que todo el tiempo la persona se comunica aunque no use palabras. Cuando alguien llora porque le duele la pancita, eso es comunicarse. Cuando alguien llora porque tiene hambre, eso es comunicarse y no está usando palabras.
Cuando yo voy camino por la calle, veo un semáforo, se prende la luz roja, me han enseñado cuál es el significado de la luz roja, me detengo, me estoy comunicando, estoy logrando interpretar un mensaje que un objeto me dio, ¿de acuerdo? Esto entonces es para nosotros importante, ¿no? Que comprendamos que el hablar no es la única manera de comunicarse, es la que queremos, es la que buscamos, es la que esperamos, porque eso nos abre muchas posibilidades para lo escolar, para lo social, para hacer amistades. Pero vamos a empezar desde lo básico, ¿de acuerdo? Que logre el niño comunicar, pero no solamente con acciones como llanto, como con berrinches, como con mimos, sino también encaminémoslo al usar dentro de lo posible palabras y si no, al menos por el momento, esto que se llama aquí lenguaje iconográfico. ¿Qué es el lenguaje iconográfico? Esta imagen, este lenguaje por imágenes, que es lo que vemos aquí. Muy bien. A nivel de lenguaje no verbal, vamos a encontrar la importancia, como lo hemos dicho, de que esto es la base para poder aprender elementos más claros. Entonces, dentro del lenguaje no verbal estamos nuestros cuerpos. Cuando yo me enojo, mi cara hace un gesto, hago una mirada e indudablemente todo mi cuerpo refleja ese estado de ánimo. ¿De acuerdo? Eso es un lenguaje no verbal. También cuando hay silencios, en una conversación, estoy haciendo lenguaje no verbal. Estos dos compañeros, estos dos, normalmente son los que los niños con autismo, niños con problemas de lenguaje, niños con retraso, parálisis, no logran comprender porque no son señas tan claras, son señas muy sutiles. Nosotros vamos a ir entrenando y vamos a ir trabajando. Por eso lo estoy haciendo todo esto para que ustedes puedan observar la importancia de que sus niños sí se están comunicando, pero muchas veces no prestamos atención porque no escuchamos palabras. Es ahí donde nosotros vamos a aprender a averiguar qué es lo que me dice un pequeño antes de que me diga sus palabras. Cuando hablamos del lenguaje verbal, pues ya hablamos literalmente ahora sí, del hablar. El hablar se compone de tres elementos, bueno, cuatro elementos. El aspecto fonético, que son los sonidos, las vocales, las consonantes y la combinación de estas que se llaman sílabas. ¿Por qué hago mención de eso? Porque eso es lo que vamos a empezar a trabajar una vez que nuestro pequeño ya me preste atención a mí, que el niño por el canal visual, por el canal auditivo, incluso por el canal táctil, al haciéndole, por ejemplo, las vocales, el niño las identifique, ¿correcto? Y entonces puede utilizar el canal auditivo para decir, eso es una A, y que el niño toque una letra A y me lo diga la letra A. Nosotros vamos a encaminarnos hacia allá, ¿de acuerdo? Ustedes me dirán, es que el niño lo hace, sí, pero no lo hace de forma intencional cuando tú se lo pides. Ese seguimiento de instrucciones no lo está dando. Entonces, eso es lo que necesitamos también fortalecer. No es que dé el sonido aislado, es que lo haga de una manera en la cual se le solicita. Para eso esta parte es la más compleja en términos de trabajo. Ahora, yo decía que había el lenguaje fonético, el sonido, pero también está el lenguaje pragmático, que muchas veces les cuesta trabajo entender, que es para qué sirven las palabras o cómo uso las palabras. El lenguaje pragmático, se los voy a poner un ejemplo, normalmente es el no, una orden que implica comprender exactamente qué me dices el no. Muchas veces usamos esa misma palabra, pero el contexto es lo que cambia. Estoy sentado en una mesita, bien a gusto, cualquier cosa que me avienten, ¡pum! La tiro al suelo para divertirme. Estoy jugando, jajaja. Ja, ja. Y tú me dices, no. Ok, entiendo entonces que, ¿qué? Repito la palabra no o es la acción lo que no quieres que haga. Eso me voy a referir al lenguaje pragmático, ¿no? Comprendo las palabras y su uso. Tengo el aspecto semántico, tengo el aspecto de significados, que eso es lo aspecto semántico, y tengo el aspecto gramatical, el orden en el cual van. Entonces, si se dan cuenta, el lenguaje oral ya tiene una complejidad. Nosotros vamos a trabajar desde la base porque en este caso el menor no detecté claramente que identificara o nos dijera a sus palabras los sonidos, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar desde ahí. Así entonces, el objetivo de lo que queremos trabajar con su niño y con ustedes es esto, que trabajemos desde estas bases que es la atención, la percepción y seguimiento de instrucciones a manera de juego,
También vamos a hacer varios ejercicios de aparato fonoarticulador, estimular labios y lengua. Seguramente ya les he dejado algunas actividades. Recuerden más si no fue así. También vamos a empezar, una vez que tengamos esto logrado, brincamos a la memoria fonética. Vamos a empezar como debería de haber sido, por vocales, por sílabas, ¿correcto? Estas las vamos a ir asociando a imágenes, ajá, para que el niño vaya teniendo una memoria visual y vamos a hacerlo en forma de juego, para que al final el niño pueda utilizarlo. El objetivo es que nosotros tengamos los primeros resultados en 30 días, haciendo esto de lunes a sábado, descansando los domingos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por un promedio de 10, bueno, 5 minutos, lo subimos después a 10 minutos, lo subimos a 15 minutos y al final esperemos que en el mes estemos en los 30 minutos, que sería un buen tiempo de trabajo. Aquí les pido mucha paciencia, mucha tolerancia, porque el niño nos va marcando su ritmo. Empecemos a trabajar en términos de qué necesito para hacer todo lo anterior. Pues primero que nada en su casa necesita un pequeño escenario que puede ser un rincón, que puede ser cerca de la cocina, un espacio en donde yo pueda trabajar, poner lo que yo voy a necesitar, que es una mesita para el niño. Y dos sillitas y los materiales que se necesitamos y que no haya otros estímulos al mismo tiempo que me estén afectando. ¿De acuerdo? Luego, un calendario de trabajo. El niño, al igual que nosotros, vamos a ir organizando día a día qué es lo que vamos haciendo. Entonces vamos a hacer un calendario sencillo, pero este tanto va a ser para los papás como para el niño. ¿Cuál es el objetivo? Que el niño vea orden y al ver orden ve estructura y al ver estructura predice la conducta y predice la conducta, presta atención a la conducta y si presta atención a la conducta va a poder imitarla y si la puede imitar va a poder seguir instrucciones y si sigue instrucciones va a poder realizar imitación de sonidos y si imita sonidos va a realizar imitación de palabras. Ese es el objetivo. Entonces, en un espacio como en la casa, siempre vamos a trabajar ahí. No lo voy a estar moviendo a cada rato. Si tú me dices que ese es el huequito para el niño, perfecto. Debe de estar, por favor, lo más libre de estímulos. ¿Qué son los estímulos? Todo aquello que distraiga. Televisión, ruidos excesivos, aromas, muchas fotografías en esa zona. Quiero decir que no quiero que les hagan su casa, ¿no? Sino simplemente regálenos un rincón. Normalmente agarro esquinas donde el niño ve hacia la pared donde voy a estar yo y todo lo demás a su alrededor no interfiere con su aprendizaje para que sus ojos, sus oídos estén conmigo. Vamos a trabajar recomendablemente en una mesita para niños. Si no lo hubiera, vamos a trabajar sobre banquitos. Algo que estemos cómodos los primeros 5 minutos. Recuerden que después lo subimos a 10, después lo subimos a 20. Incluso vamos a trabajar sobre el suelo, porque hay algunas actividades que se pueden hacer con agua, con pintura, pero lo importante es que el niño esté jugando. Ahí, por favor, entonces también vamos a predecir conducta. Vamos a quitar todas las cosas que se puedan romper o que se puedan ensuciar. Y que de hecho, sí les voy a ir pidiendo que se acostumbren a tener una muda de trabajo para con el niño y para con ustedes. Porque si trabajamos con agua, con colores y pintura, nos vamos a ensuciar y es normal. Y no quiero que estemos perdiendo el tiempo en el aspecto de limpia al niño, limpia al niño, limpia al niño. Incluso a veces el que se ensucie inicia el proceso de tolerancia para que él deje de prestar atención a la suciedad y se enfoque en la actividad. Por eso vamos a irlo llevando poco a poco. Eh, es muy importante que estemos cómodos y que sobre todo, como decíamos, ese espacio sea fácil de limpiar y que además recordemos que vamos a ir poco a poco avanzando más tiempo en ese espacio. Aquí hay un ejemplo. Si se fijan, están dos mesitas. Aquí hay un mueble, lo recorté para que no hubiera tantos estímulos, que puede ser la alacena, que puede ser un espacio. Obviamente en ese momento no hay ollas, no se está cociendo nada, no se está trabajando nada. ¿Y por qué vemos esto del fondo, esto que está pegado a la pared? Porque en el futuro vamos a generar sobre esto actividades de lenguaje. Entonces vamos a ir generando un espacio, como les decía, yo les decía, aquí coloco al menor, ¿sí? Y yo me coloco de este lado. Entonces controlo los estímulos que el niño está viendo, que son los de mi interés. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un calendario. En este calendario es normal, pero porque lo vamos a llenar de la siguiente manera. Aquí le estoy haciendo un calendario para los papás. Entonces, en este calendario para los papás es recordarle al niño de, ay, mira, ya nos levantamos, vamos a desayunar, vamos a bañarnos, a desayunar y vamos a la escuela.
regresó de la escuela. Ah, hoy te toca hacer ejercicios de imitación motora. ¿Sale? Esos ejercicios de imitación motora son estos. Y esos son los que vamos a trabajar. Luego el día martes los ejercicios de imitación vocal. Y es ahí donde nosotros con los sonidos comenzamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cómo el niño al observar este calendario va prediciendo. Quiero aclarar una cosa que yo puse aquí las imágenes tratando de hacer este énfasis en la imitación motora y aquí en la cuestión vocal con sonido, con música. ¿Sí? 3 días de uno, 3 días del otro, como inicio de este mes. Un día de descanso que es importante, pero visualizado de esa manera para que el niño y nosotros lo veamos. Este puede estar en la recámara y eso va haciendo que el niño visualice. Algo que me gustaría, pero aquí por el espacio no me permitió, es por ejemplo colocar imágenes de internet, por ejemplo, cómo es levantarse y ya que lo hizo el niño, palomita. Y lo felicitamos de bravo, lo hizo muy bien. Ahora bañarse, ya lo hizo, lo terminó de hacer, bravo, lo hizo muy bien. Y así nos lo vamos a ir llevando para que podamos enseñarle al niño que cada día hay un ejercicio diferente. Y eso nos hace hacer rutinas. Esto es lo que vamos a poner calendario cerca de nuestro espacio de trabajo. Esto lo vamos a ir llenando a partir de las actividades que vamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a ver un poquito más adelante. Muy bien. Como se dan cuenta, constantemente voy a estar refiriéndome en esta imagen porque para mí es muy importante que recordemos que si logro que el niño tenga una atención, ahora sí, sostenida hacia un estímulo en particular, que solo sea el estímulo lo que yo quiero y no otros los que se concentre, que me logre emitir y seguir instrucciones, estoy más cerca de que el niño haga esto. Muy importante también, cómo es que aprenden los niños. Para eso, a continuación, esto es parte de un trabajo, de un manual que está en un documento que también les vamos a entregar, para que vamos entendiendo cómo es que los niños aprenden y cómo sus experiencias, si son agradables, se van a estar repitiendo y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra terapia de lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar una lista de objetos, alimentos y situaciones que le agradan al niño para usarlos a nuestro favor como papás, como terapeutas. ¿Sí? 2. De ese listado de objetos, también lo que le desagrada para evitarlo dentro de lo posible. ¿Sí? Por ejemplo, que ya me di cuenta que al niño no le gusta sentarse en las sillas, pero sí se sienta en los almohadones. Ah, pues le pongo almohadones. Ya di cuenta que el niño no soporta los olores como el pino, el clarasol. Ok, si limpio la mesita, lo hago una noche antes para que no esté ese aroma que no me molesta. ¿De acuerdo? Luego, identificar las conductas estereotipadas y conductas repetitivas. Las estereotipadas ya las han visto y no sé si conozcan el nombre, ¿no? Es cuando se ponen sus deditos frente a la mano o están girando sobre su propia eje, como si fueran una cuerdita, o están meciéndose hacia atrás y hacia adelante. Si esto ocurre, necesitamos saberlo cuándo ocurren y en qué situaciones. Situaciones en las que se sienten ansiosos, en los que se sienten aburridos, en los que aparentemente no hay razón, porque vamos a evitar que eso no nos pase en la terapia. No lo quiero regañar, no lo quiero castigar, pero sí necesito saber en cuándo ocurre para que aprendamos a evitarlas durante la terapia o cómo cortarlas durante la terapia. ¿Cuál es el uso de las conductas estereotipadas? Se sabe que, además de que lo sacan de una tarea que no lo agrada, le permiten relajarse. Entonces, aquí la pregunta que me hacen a veces, ¿lo dejo estar ahí? Creo que lo puedes dejar estar ahí por un tiempo en el cual no estés trabajando una terapia. Pero si vas a trabajar una terapia y al primer intento trata de hacer eso, lo jalamos a nuestra terapia, a nuestra actividad. Quiere decir que a lo mejor mi actividad no es tan divertida para el niño, entonces a eso es una llamada de atención de jala una actividad que le funcione. Ahora, conductas repetitivas, por ejemplo, tenemos ahí estos niños que se quieren meter algo en las narices. Ok, perfecto. Eso generó o fue a causa de algo, ya sea por exploración, ya sea porque vio que te preocupaste, o básicamente descubrió que tenía la nariz y vamos a ver para qué sirve. ¿De acuerdo? Esa conducta, si lo vamos a decir así, hay que cortarla. Eso vamos a generar un programita para que cuando ocurra lo cortemos. Sí, eso es parte diferente de este programa, pero sí es importante mencionarlo para que si llegara a ocurrir me lo recuerden. Bien importante saber qué motiva a tu hijo para comunicarse. ¿Sale?
Esto es con qué juguetes juega mejor tu hijo, porque son las claves para que yo lo trabaje. Las comidas favoritas de tu hijo, porque son las formas en que lo puedo estimular para que esté sentado conmigo, para que esté haciendo lo que yo quiero. ¿Qué tipo de juegos físicos le divierten más a tu hijo? Porque eso es su forma de recompensarlo. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar con tu propio hijo? Son preguntas que tienes que hacerte constantemente, porque eso lo vas a usar a tu favor para trabajar con él. Algunas cosas que hacen los niños muchas veces no son fáciles de ver. Por ejemplo, ¿por qué constantemente se está moviendo? ¿O por qué siempre está oliendo a las personas? ¿O por qué se suele arrinconar en espacios? ¿O por qué repite una y otra vez solo cierta parte del capítulo? Vamos a ver qué significa. Aquí otras situaciones también que a veces les disgustan hacer. Lo anterior era que les agradaba, ¿no? ¿Por qué no permite que lo toquemos? ¿Por qué movimientos como escaleras eléctricas les generan tanto miedo? ¿Por qué ruidos como estos les generan tanto, pues no sé, dolor, sino molestia y salen y se arrinconan en otros espacios? ¿O por qué aquí los niños, no les gustan los productos que están en casa y a veces los que están en calle sí? Vamos a averiguar qué es eso, ¿sí? También otras cosas que a veces nos llega a pasar es que lo subimos en un biciclo y aunque le ponemos un pie delante del otro, no logra comprender cómo funciona y no lo hace. También lo que decíamos hace rato, las estereotipias, porque lo hacen frente a su carita, porque cuando salen, por ejemplo, de la calle se tapan la luz o se tapan los oídos, o porque pareciera que le estamos hablando y él anda como si nada y no nos oyera. Todo esto vamos a verlo a continuación. Empecemos. ¿Qué pasa con estos niños que, por ejemplo, en el caso de, aquí nos dicen, de Brent, está en un triciclo y a pesar de que ya se le enseñó, se le puso que va un pie detrás del otro, no logra integrarlo? Esto es porque este niño tiene un problema de planificación motora, lo cual es común, como lo habíamos mencionado, en problemas de la marcha, y si los problemas de la marcha están asociados a los problemas del lenguaje, pues ahí tenemos esa primera condición, ¿no? Hay que trabajar y estimular. Por eso los ejercicios que queremos hacer van hacia allá. Para los niños que reaccionan hacia los movimientos, ¿no? Y tengo desde que tiene miedo a las escaleras eléctricas o tengo de aquel niño que tiene que estar corre y corre. Es que estos niños hablan de algo que se llama hipersensibilidad al movimiento, ¿sale? Cuando todos los movimientos extraños le dan miedo. O también son aquellos niños que requieren estar girando, estar corriendo, estar dando vueltas, porque rebuscan una estimulación, algo que les agrade. A eso es por lo que lo están haciendo y eso lo vamos a usar a nuestro favor. Porque hay niños que no permiten el contacto o siempre buscan cierta parte de contacto, ¿no? Aquí es entonces la hipo o hiper. Hiper no la soportan, ¿no? Como al momento de bañarnos. O hipo están requiriéndolo, pero no de nosotros, sino de algo que los haga sentir confortables. A veces lo hemos llegado a ver incluso hasta en los cachorritos, en los gatitos. ¿Por qué les gusta meterse a las cajas? Va con el principio de seguridad, pero también el hecho de sentir que todas las partes de su cuerpo están siendo estimuladas y sin presionarlos nosotros, sino lo que ellos permitan que se presione. Eso es algo, por ejemplo, de temper granding que les va a ayudar mucho. Con respecto a la hipersensibilidad a estímulos o sensaciones como visuales o auditivos, es que los niños están rebuscando información o el exceso de información puede facilitarlo. Por ejemplo, si el niño permite que él use una gorrita, eso permitiría que el niño pueda ver mejor. Si el niño, en este caso, yo decía de la autoestimulación con los dedos, que son las hiperkinesias, las conductas estereotipadas, perdón, pues nosotros vamos a encontrar que eso ocurre porque el niño está buscando la necesidad de una sensación, no lo que estamos dando no le funciona. Aquí tenemos, por ejemplo, también lo que son los ruidos, los sonidos, funcionan los mismos aspectos. Hipo, la hipersensibilidad de ese sentido hace que precisamente los sonidos como sus palabras no provoquen efecto en él. Por eso un entrenamiento en esto nos va a ayudar. Y aquí es desensibilizar. Eso es un trabajo un poquito diferente a lo que vamos a estar trabajando, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el olfato, ¿de acuerdo? Como decíamos, en esta parte, nosotros vamos a observar la importancia que tiene el olfato como forma de reconocimiento del niño y por qué
buscan ciertas actividades y ahí nos está hablando también de lo que son sus estilos de aprendizaje. Ahora, ¿cómo vamos a usar toda esa información? Pues es que toda esa información nos va a permitir a nosotros saber exactamente cómo vamos a trabajar con nuestro niño, porque estamos descubriendo lo que se llama su estilo de aprendizaje a partir de sus preferencias sensoriales. Entonces aquí tenemos lo que son el movimiento de los niños hiposensibles y lo que son los niños hipersensibles, y esto precisamente nos ayudaría a comprender qué es lo que está pasando y por qué ciertos estímulos les desagradan o no les agradan. Aquí la importancia de lo que hablamos de planeación motora, cuáles son las acciones que un niño puede tener y por lo tanto, por qué a veces les cuesta trabajo el decir las palabras que no esperen, ¿no? Aquí hablamos también sobre la importancia que tiene la sensibilidad al tacto y las sensaciones que se están buscando para sentirse agradables, porque un ambiente les gusta, porque cierto tipo de ropa les gusta, porque ciertas actividades les agrada, en términos de lo que toca sus manos, y el otro lado, ¿no? Lo que no les agrada. Quiero mencionar que no existe un niño hipo o hiper, sino todos tienen algún grado de esto, pero hay que aprender a identificar qué elementos, porque esa lista nos van a ayudar. Lo mismo aquí con los sonidos, ¿no? Ante qué sonido llora, ante qué sonidos imita, ante qué sonidos son débiles, ¿sí? Porque le generan algún interés. La importancia de la vista, esta conducta, por favor, de que su niño se ponga sus manitas ante sus dedos. Quiero que lo observen constantemente porque hay que encontrar cuándo lo usa cuando hay poca estimulación, lo usa cuando está nervioso, lo usa cuando el niño está evitando, ¿no? Y sobre todo, ¿no? También si tiene cuestiones referente a si evita el sol, evita o prefiere la oscuridad, ¿no? Porque puede ser la cuestión de la hiposensibilidad. Con lo de los olfatos, aquí están, ¿qué está buscando explorar? Porque siempre con su boca, porque siempre con su sonido. Ahí es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, decíamos hace rato, los niños que se meten algo en la nariz. Tenemos que ver si es por la reacción que cometimos nosotros o porque esa sensación es la que a él le generó un agrado y por lo tanto la desea repetir más de una vez. Ahí tenemos que checar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos para poder saber qué es lo que vamos a corregir? ¿No? Ahora, todo lo anterior nos va a llevar a lo siguiente, ¿cómo aprende tu niño? Aquí tenemos tres tipos, el memorístico, el gestáltico y el sensitivo, que esto es lo más común en muchos niños con autismo, y a veces en los niños con retraso del lenguaje pueden ser a lo mejor palabras desde lo memorístico o bien desde lo gestáltico. Vamos a ver qué ocurre. Cuando hablamos de un aprendiz memorístico, vamos a ver a aquel niño, que recuerda mucha información, pero muchos datos, pero no los logra conectar o no los logra interpretar, ¿correcto? Simplemente los memoriza y los puede decir, pero no tuviera un sentido, ¿sale? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que ver. Por eso les comentaba, vamos a empezar con los sonidos y después de los sonidos vamos a darle sílabas y de las sílabas nos vamos a situaciones concretas para que el niño, imitando el sonido, me pueda imitar la palabra. Después el niño gestáltico que es, se le llama gestal porque es toda una estructura lo que aprende, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los niños que comprenden, memorizan frases, palabras, cosas que escuchan en la radio, pero cuando las dicen no tiene un sentido para nosotros, ¿sí? Esto es porque tienen una necesidad de comunicarlo, pero no lo logran explicar. Esto lo voy mencionando para niños que más adelante vayan a hablar y vamos a encontrar si el niño está comprendiendo su uso del lenguaje o solamente lo está reproduciendo, aunque no nos funcione completamente. En este niño del aprendiz gestáltico, por ejemplo, nos habla de que al niño se le rompió la llantita del carro. Entonces, ¿qué dice el niño? Como no utiliza las palabras para expresar su idea, ¿se acuerdan de lo que dije, la semántica y la gramática? Lo que él hace es utilizar algo que aprendió de una canción para decirle al papá lo que le está pasando. Por eso dice, si estás triste y sabes, seca tus ojos. Para el papá no tuviera ninguna relación eso, pero en realidad es que el niño no puede decirle, se me rompió mi carrito, arréglamelo, ¿no? El niño te está diciendo, estoy triste porque se me rompió mi carrito. Por eso nosotros vamos a ir averiguando cómo es que el niño aprende en esa parte del lenguaje.
Esto muchas veces es más común los aprendices sensoriales, ¿no? El visual, el que repite muchas cosas, pero a partir de eso comienza a darse cuenta. Eso es lo que yo quiero que averigüen. Los aprendizajes por tacto, abrir, romper, cerrar, manejar, cambiar. Al estar tocando las cosas las están aprendiendo y eso podemos usarlo con las letras. Podemos usar letras que nos vayan a permitir armar palabras. Eso va a ser muy útil. Y los que son aprendices por oído, no te miran a los ojos, prefieren ignorarte, pero cuando menos lo esperas, los niños te están repitiendo canciones, te están repitiendo palabras, entonces su aprendizaje es oído, ajá, aunque no hicieran contacto visual. Ujú. Y bueno, ya con todo lo anterior, pues nos damos cuenta que lo que hoy queremos trabajar con ustedes es todo eso, ¿no? Tomando en cuenta qué tipo de niño tenemos, quiero que ustedes reflexionen un poco en base a esto, lo que saben de sus hijos, y podemos empezar qué son las actividades de atención, percepción e imitación que hemos planeado. Pues ya usando nuestro horario de terapia, aquí hemos marcado los días que vamos a trabajar las actividades motoras y aquí las actividades vocales. Ajá. Los ejercicios se hacen, gestuales se hacen todos los días. Vamos a descansar un día. Yo he puesto o presupuesto el día domingo, pero si ustedes quieren hacerlo de una forma diferente, simplemente es que el niño y ustedes lo logren visualizar. Nuevamente, como le hemos estado diciendo, la importancia que tiene todos estos elementos, porque eso es una cadenita que se pueden trabajar, nos va a hacer mucho bien. ¿Y qué actividades vamos a empezar? Pues vamos a imitar por la situación de lo motor, la motricidad gruesa, agarrar y percepción visual. Y el día martes, jueves y sábado, pues los referentes a los sonidos. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una actividad. Yo les voy a dar más actividades, solamente es un ejemplo, porque como les decía, quiero que después de tanta información se acuerden y lo puedan ver más de una o dos veces para que esto pueda hacer. Nosotros vamos a trabajar imitando, en este caso el golpear. ¿Qué vamos a imitar? Patrones de golpeo. Vamos a empezar con uno sencillo. Ahí va uno y el niño hace uno. Ahí van dos y el niño debe de hacer. ¿Correcto? Esto nos va a permitir a que el niño comience a agarrar lo que son ritmos, lo que es memoria, lo que es atención, pero usando aquí que el canal del niño es visual y auditivo. Si logramos hacer que el niño haga esto y lo vaya repitiendo y podemos hacerlo cada vez más complejo, vamos a lograr que el niño trabaje. Aquí lo que está escrito nos dice que trabajemos con ollas y que sean golpes. Pero bueno, esto ya lo dejamos a su consideración. Y en la imitación vocal, que es un día diferente, pues vamos a hacer ejercicios de sonidos monosilábicos, pero vamos a tener aquí las letras o vamos a tener aquí las vocales. Yo recomiendo empezar por vocales, que yo quiero que el niño imite, ¿sale? Primero empezamos por los sonidos, ajá, A y la letra A, y si puedo comprar de esas letras de plástico con imán, enseño lo que es la letra A y hago el sonido de la letra A, se lo muestro a los ojos, A, y quiero que el niño haga la letra A, diga la letra A. No me importa si no lo dice el primer día, lo que yo quiero es que el niño vaya entendiendo que hay un patrón y al hacer este patrón y que el niño lo vaya imitando, el niño va a ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí este video para recordar todo lo que vamos a platicar en la sesión. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Estoy al pendiente y sigo trabajando con ustedes. Muchas gracias.